Ahora vamos a ver cómo utilizar el timer en modo PWM. Como habíamos visto antes, el modo PWM es simplemente modificar el ancho de pulso para poder controlar, por ejemplo, la velocidad de un motor de corriente continua. En sí lo que vamos a controlar es el ancho de pulso manteniendo un periodo constante, un periodo y frecuencia constante, obviamente. Listo. Esto, bueno, aquí les dejo un poco de teoría para que comprendan o terminen de comprender cómo funciona la PWM. Y adicional lo que quería indicarles es que cuando nosotros hablamos de PWM nos interesa el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es este de aquí, delta, que viene expresado por A sobre T, donde A es el tiempo en alto de mi señal, es el tiempo en alto, y T es el periodo total. Por ejemplo, en este de aquí, que tengo una señal al 50% en alto, 50% en bajo, digamos que yo tengo aquí un segundo, es mi periodo, digamos que es un segundo. Como el tiempo en alto del 50% quiere decir que 0.5 segundos sería mi A, ese es el tiempo en alto. 0.5 dividido por 1 sería 0.5. Entonces, ese sería un delta de 0.5, es decir, la mitad del tiempo encendido y la mitad del tiempo apagado. Y cuando yo quiera calcular el voltaje de salida, voy a tener esta fórmula de aquí. Voltaje de salida es igual al delta por el voltaje máximo. Voltaje máximo tenemos 5 voltios, que es lo que entrega el microcontrolador. Y el delta, como les dije en ese ejemplo del 50%, sería 0.5. Es decir, que mi voltaje de salida con un voltaje máximo de 5 voltios y un delta de 0.5 sería 2.5 voltios. Entonces, mediante esta ecuación, yo obtendría mi voltaje deseado. Yo configuraría cuánto quiero que sea delta para tener un respectivo voltaje de salida. Ahora, como les mencionaba, en este caso, en el caso de usar el timer como PWM, la frecuencia de la PWM es constante. Esta frecuencia no varía, ¿no es cierto? Si no varía el periodo, no varía la frecuencia. Sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces voy a tener esta fórmula de aquí, que me dice que la frecuencia de la PWM va a ser igual a la frecuencia del reloj del microcontrolador, que en este caso ya sabemos que es 16 por 10 a la 6, dividido para n, que es nuestro preescalador, que puedo tomar valores de 1, 8, 32, 64 y demás, y esto multiplicado por 256. ¿Por qué 256? Porque estoy utilizando el timer 2, que es un timer de 8 bits, así que este es el máximo valor que podría tomar el timer, es el top. Ahora, yo lo que estaba buscando es ver la frecuencia más pequeña. En este caso, la frecuencia más pequeña que yo puedo generar con este timer como PWM es 61.03 Hz, que me generaría al poner el preescalador máximo. Si yo pongo el preescalador máximo, me da 61 Hz. En este caso, si se dan cuenta, lo único que yo puedo cambiar para tener distintas frecuencias va a ser el preescalador, nada más. Es decir, que yo voy a tener una frecuencia para 1, 8, 32 y demás, pero no voy a poder cambiar eso, solo voy a poder cambiar de acuerdo al preescalador, es el que me va a controlar la frecuencia de salida de mi señal. Listo. Ahora, lo único que debo tener claro es que el OCR2A, que en el ejercicio anterior como interrupción, nos definía antes, nos definía el valor a comparar, ahora nos va a definir el ancho de pulso de la señal de salida, es decir, cuánto tiempo está en alto. Y este valor debe ser un número comprendido entre 0 y 255. Si yo envío 0, va a ser todo el tiempo en 0 voltios, y si yo pongo 255 va a estar en 5 voltios. Si es que yo voy manejando valores intermedios, voy a tener una señal PWM de distinto tiempo en alto y en bajo. Veamos funcionando el programa de aquí. Bueno, el programa es bastante simple. Como vimos anteriormente, simplemente definimos iniciamos todo en 0, nada más. Y de ahí lo que voy a configurar es el OCR2A, TCCR2A y TCCR2B. Primero veamos cómo funciona. Aquí voy a poner play y ya, si se dan cuenta, aquí tengo una señal. El tiempo en alto es pequeño y tengo mayor cantidad de tiempo en bajo.
Esta frecuencia es constante, veamos si le puedo centrar. Ok, no lo puedo centrar. Bueno, ahí estaría casi centrado. Tengo 16.6 milisegundos, que sería alrededor de 60 Hz, es la frecuencia que tiene mi señal. Ahora, como les dije, el OCR2A en este caso solo nos define cuánto tiempo está en alto y cuánto tiempo está en bajo. Y los registros TSCR, como habíamos visto en el ejemplo anterior, nos permiten configurar el modo de trabajo. Si nos vamos a la tablita del timer cuando estábamos viendo los modos de trabajo, ahora vamos a trabajar en el modo 3, que dice PWM rápida. Este de aquí, en este modo 3 vamos a trabajar, y si pueden observar, ahora lo que debemos poner en 1 es el WGM21 y 20. Entonces en nuestro programa ponemos el WGM21 y 20 en 1 lógico. Sí, el WGM22 no lo estamos usando, así que no lo estoy poniendo aquí. Estos dos bits corresponden al TCCR2A. Ahora lo que me faltaría es ver el preescalador que voy a utilizar. Entonces, para el preescalador igual es la misma tabla. Si quiero el preescalador 2024, dice que pongo en uno los tres, CS22, 21 y 20. Entonces voy a tener el CS22, CS21 y 20 en uno lógico. Si pongo los tres en uno lógico, voy a tener un preescalador de 1024. Ah, es cierto, aquí si es que yo quiero poner varios, simplemente lo que voy a hacer es poner un operador OR. Realizo operador OR con este, luego con este y con este, es decir que voy a poner en uno todos esos 3 bits del mismo registro TCCR2B. Aquí debo ver qué registro estoy utilizando para correspondiente a cada bit que voy a configurar. Y eso sería todo el programa de mi PWM. Simplemente, como les digo, yo voy a cambiar el ancho de pulso. ¿Cómo cambio? Modificando el OCR2A. Este define el ancho de pulso de mi señal. Ya configuré qué preescalador quiero y el modo de trabajo. Algo que me faltó adicional es ver qué salida voy a utilizar. Entonces, si nos vamos a los registros, aquí tengo los registros de salida. ¿Por qué les digo registros para salida? Porque cuando nosotros utilizamos ya la señal PWM, vamos a utilizar las salidas tipo PWM que tiene el microcontrolador. Y aquí vamos a ver, si es que yo utilizo el timer 1, aquí podemos ver que tengo la salida OC1A y OC1B. Estas dos salidas que tienen estas señales como señal alterna, me indican que son las salidas del timer en comparación 1 y el timer con el comparador B. El timer 1 en comparador A y timer 1 en comparador B. Y estas son las salidas que van a ser mis PWMs. Yo debo utilizar esas salidas, son salidas fijas, así como la de las interrupciones externas que eran in1 e insert. Solo puedo utilizar estas. Entonces, yo la que voy a activar es la OC2A. Voy a activar esta salida que es el pin 11 del Arduino o el pin PB3. Pero solo voy a ocupar el comparador A o la salida A. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hice adicional en el TCCR2A es activarle esa salida. Eso no está en el documento, pero lo pueden encontrar en el datasheet, en la hoja de datos de nuestro microcontrolador Almega 328P. Entonces, lo que voy a modificar es esto de aquí, el COM2A y COM2A0. Estos dos bits me permiten indicar qué salidas voy a ocupar. Y lo que hice es poner esta opción de aquí, que cuando comparo voy a resetearlo. Entonces lo que haría es poner en COM2A1 1 y el COM2A0 lo dejo en 0 en estos bits de aquí. Por eso es que en el programa lo que hice es ponerlo en 1 lógico y ya. Ahora ya tendré esa salida configurada en mi programa. Y listo, eso sería todo. Simplemente el pin 11 que lo estoy usando como salida porque corresponde al OCR, a la salida del comparador 2A. Entonces el pin 11 como salida. Y nada más. Como se dan cuenta, la configuración es bastante simple, solo esto es la configuración. Y acá ya tengo el OCR2A.
Ahora, como este me define el ancho de pulso, yo puedo variarlo. Hace un momento vimos que teníamos una señal con un poco tiempo en alto y más tiempo en bajo. Hagamos otro ejemplo. Como les digo, solo este debería ir variando. Esto yo lo puedo variar dentro de while loop, dentro de otra función. En cualquier lado puedo ir variando esto para variar la velocidad del motor DC, que sería un ejemplo. El valor máximo que yo voy a poner aquí, como les dije, es 255. Pongamos el valor de 250. Deberíamos tener una señal con bastante tiempo en alto. Entonces lo voy a compilar y voy a ver la simulación. Veamos aquí. Listo, si se dan cuenta, tengo esta señal. La señal maneja la misma frecuencia que la señal anterior. ¿Por qué? Porque eso es un valor constante. Lo que sí ha cambiado es el tiempo en alto. Si se dan cuenta en esta señal, el tiempo en alto es mucho y el tiempo bajo es mínimo. ¿Por qué? Porque en mi programa yo puse casi el valor máximo. Entonces, si es que yo aquí pongo 255, debería cumplirse que debería estar todo el tiempo en 1 lógico. Veamos la simulación. La vuelvo a cargar. Y ya, aquí, si se dan cuenta, tengo 4.85 voltios, es decir, que estoy mandando todo el voltaje que tengo hacia mi salida. Y así mismo puedo irme con el valor inferior. Si yo quiero una señal que esté más o menos al 50%, debería buscar un valor que sea la mitad de mi número máximo, que es 255. Entonces yo podría cargarle ahí un 127. Exporto binarios. Y voy a tener mi señal, debería ser casi la mitad en alto y la otra mitad en bajo. Ahí ustedes pueden observar. Como les menciono, la frecuencia no ha cambiado, la frecuencia es la misma, lo único que voy a cambiar es el ancho de pulso. Y listo. Ahora, en vez de tener aquí un LED, yo aquí podría poner tranquilamente un motor. Entonces aquí tengo un motor y yo lo voy a conectar en este pin de aquí. Y el otro lo voy a conectar a tierra. Ahora, si es que yo pongo la simulación, si se dan cuenta, la señal ya no es una onda cuadrada perfecta. ¿Por qué? Porque tengo los defectos del motor. El motor me está variando la onda. Entonces por eso no les puse inicialmente con el motor conectado. Para poder observar simplemente el comportamiento de mi señal, voy a hacerlo así. Sin el motor, sino con un LED o solamente como salida. Aquí si ven no conecté nada. Ahí no afecta la señal y puedo ir variando ese valor al valor deseado que yo vaya a poner. Entonces lo único que deben tener claro aquí es el modo de configurarlo. Esto de aquí, configurar la frecuencia que yo voy a utilizar, la frecuencia que va a quedar fija y lo que voy a ir variando de este valor del OCR, que va a ir desde 0 a 255, y eso va a representar un valor entre 0 a 5 voltios. Ahí tranquilamente pueden usar ecuaciones, una regla de 3 y ya podrían ir modificando a su gusto. Listo, eso sería todo. Ahí quedamos, espero que les haya quedado todo claro. Si no, ya saben, me escriben en el foro. Chao.